Empiezo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Has tenido suerte porque te estaba poniendo una cruz, pero... Es sin que problema. estuve buscando el grabador por ahí. Bien, voy a intentar andar ligero porque sobre todo quiero saber qué opinamos de lo que yo voy a exponer esta tarde aquí. Con respecto al planteamiento de base, voy a ser muy breve porque aquí todas las personas son personas críticas y personas con interés por los problemas actuales, entonces solamente voy a hacer un pequeño esbozo. He titulado la obsolescencia de la heterogestión como un concepto que resume el fracaso en el que nos encontramos en estos momentos, tanto desde el punto de vista sociopolítico, como económico, como ecológico. Lo que se llamó el consenso de posguerra, que trajo consigo los estados de bienestar, pues desde las mal llamadas revoluciones conservadoras está siendo objeto de acoso y derribo. Por supuesto, los estados de bienestar tenían sus importantes contradicciones, pero con respecto a lo que había antes fue todo un hallazgo. En el lapso de una generación, infinidad de jóvenes que venían de las clases trabajadoras saltaron a ser cuadros, la sociedad se enriqueció en muchos aspectos, algunos de ellos indeseables porque el consumismo, la exacerbación del materialismo, todas estas cosas vienen también de aquellos tiempos, ¿no? de la mala digestión que se hizo, de esa recuperación del horror de las dos guerras y de esa recuperación objetiva de la capacidad de representación, ¿no? El sistema económico por fin se le ha quitado la careta y para mí, lo describiré coloquialmente, es un pollo sin cabeza que depreda personas, que hace tiempo que se escapó de cualquier concepto económico que no sea pura especulación. El otro día escuchaba en una entrevista que hay distintos cálculos de la cantidad de millones de lo que sea que se mueve por el planeta y que por supuesto está del orden de no sé cuántas veces cualquier cálculo de riqueza material. Entonces, claro, a través de esa acaparación de riqueza fiduciaria nos encontramos en un momento en el que nunca había habido tantos ricos y tan poderosos, mientras que a la vez nos estamos empobreciendo de forma severa, pues hasta las clases medias, que se han cargado hasta lo que era para las clases dominantes un tapón de contención, ¿no? de las frustraciones sociales. Y por último, pero no en orden, nos estamos comiendo el planeta en una generación, y bueno, todo esto son las amenazas y riesgos, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad, sí, todas estas cuestiones sí que se han padecido en distintos momentos de la historia a nivel regional, ¿no? Yo recuerdo que disfruté mucho de lecturas ecológicas sobre antiguos imperios, ¿no? De por qué desapareció el imperio acadio-sumerio, y hay estudios que dicen por qué provocaron la salinización de los cultivos. Entonces se colapsó la economía. Quiero decir que, y también recuerdo que leí sobre importantes ciudades de la Grecia clásica que en el lapso de 2 siglos se habían colmatado los puertos, que en aquella época eran sobre todo naturales debido a la tala de los bosques tierra adentro. Quiero decir que la ecología siempre ha condicionado el progreso de cualquier comunidad. La economía también, la política también. Lo nuevo es que estamos en un ámbito que es de escala planetaria y que, por eso yo titulo mi ponencia de hacernos cargo, ¿no? O sea, ahora no es un momento en el que nadie se puede ir al monte, como por ejemplo en los años 70 había gente que se iba al ámbito rural y se iba a las aldeas y no sé qué, y se olvidaba de la locura de las urbes y del materialismo y tal y cual. Ahora sabemos que no importa dónde estés, la crisis ecológica, económica y política te alcanza, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas? Bueno, yo digo a menudo que
todo lo que nos cae encima, ampliado y modificando lo que haya que modificar por el progreso de las tecnologías y de la sofisticación en el mundo de la opresión y la explotación, no es nada nuevo. Ese orden jerárquico, hostil y agresivo está desde las primeras ciudades-estado, ¿no? Que sepamos, ¿no? Lo nuevo es que estamos emergiendo la gente de a pie. Yo recuerdo, me llamó la atención que había una definición del siglo XX como el siglo del pueblo. El siglo del pueblo en el sentido de que había aparecido la gente de a pie en la historia. Y claro, ha aparecido como aparecemos los seres humanos en los hechos históricos, de cualquier modo y manera, ¿no? No seguimos un diseño inteligente, somos realidades históricas y a menudo estamos tan fascinados por ver los cadáveres de la historia que se nos olvida que ser histórico significa que no está cerrado mañana y que no funcionamos de acuerdo con una previsión de ningún tipo, ¿no? Entonces, creo que esta es la época en la que la comunicación y el conocimiento están más compartidos que nunca, y también he reseñado un fenómeno pues, que es la globalización mediática, ¿no? O sea, lo que en otro contexto se llamaba la aldea global, pues en este momento podemos vivir en terror y estar conectados con el mundo de todo modo, ¿no? Menos el presencial, ¿no? Y luego también, y aquí tenemos economistas, que afortunadamente en estas últimas décadas ha entrado con mucha fuerza lo que se llama la economía feminista, que es la que denuncia al sistema en su externalización de todo tipo de cuidados, de todo tipo de dinámicas reproductivas, y que claro, así también emprendo yo, ¿no? O sea, me saco a toda una serie de actividades de esa contabilidad y además a toda una serie de sujetos, casi siempre nuestras congéneres, las mujeres, de todas esas cargas, y me salen las cuentas. Y lo que para mí es el mayor avance científico de nuestro tiempo es la ecología, ¿no? La ecología es un cúmulo de ciencias naturales y de ciencias sociales. Y la economía ecológica demuestra fuera de toda duda de que la economía humana, la economía financiera, la economía comercial e industrial es un caso de la economía ecológica. Por primera vez en la historia de la humanidad sabemos los marcos que no debemos trascender. Hasta ahora, alegremente, podemos hacer un estudio de la civilización vinculada a sus fuentes de energía, y bueno, ya estamos en un territorio que se talaron todos los bosques en su momento, porque era materia prima para la construcción naval y para la creación de energía, y en otros sitios tiran de carbón, seguimos tirando de carbón, estamos con el tema del petróleo, que también es una energía fósil. Todo eso es altamente insostenible. Y por lo tanto, por primera vez, no es solamente un asunto de imaginación, qué mundo posible queremos y a qué mundo posible vamos a acceder. Y por último, el paradigma de la sostenibilidad, que en fin, prefiero repetir que dejarme algo en el tintero. La sostenibilidad desde el informe al Club de Roma es una tríada, es crear diseños que sean aceptables por la sociedad que los tiene que sufrir o disfrutar, que sean económicamente viables y que sean sustentables por nuestro entorno. Entonces, si llegamos a ese otro mundo posible, una imagen que a mí me encantó es que el mundo de la sostenibilidad estará creado de un mosaico infinito de pequeñas comunidades que encuentran sus propias síntesis, ¿no? Yo creo que por primera vez en la historia de la humanidad lo local y lo global van a encontrar una síntesis que no nos condenará a la vida pueblerina ni nos obligará a ser sujetos de megalópolis como en tantas distopías nos presentan, ¿no? Porque, entre otras cosas, no hay peor miseria que la de las ciudades, ¿no? Un pequeño repaso de esa locución, que es hacerse cargo, que a mí, bueno, ya sabemos todos, ¿no? que en la definición de los términos está
toda la sabiduría y todas las cosas que se nos han ocurrido a los seres humanos, pensar y darles nombre, ¿no? Entonces, hacerse cargo tiene en sus acepciones cosas tan interesantes como tomar conciencia, como comprometerse con la conciencia que has tomado y como llevar a la práctica. O sea, en ese sentido me parece perfecto. Y recuerdo que buscando sobre el tema, creo que es en Ecuador, hay un equivalente a hacerse cargo que me gustó mucho que se llama personarse. Ellos dicen que cuando te haces cargo de algo te personas ante una situación. Y bueno, yo de lo que hablo es de que, en coherencia con lo que ha afirmado, de que ha hecho aguas la heterogestión, la representación, que nuestros asuntos sociales, políticos, económicos, ecológicos estén gestionados por otros. No hay otra manera de solucionar ese asunto que desde la asunción. ¿Y desde qué punto de vista? Pues creo que desde todos los puntos de vista, ¿no? Yo hablo de que tenemos que hacernos cargo tanto en el nivel de la intimidad como el de la comunidad, como el de la sociedad. Yo estudié filosofía, yo soy más de filosofar que filósofo. Les reconozco sin pudor que como filósofo académico soy bastante mediocre. O sea, ustedes se ponen a hablar conmigo de Platón, Aristóteles y tal y cual, y enseguida me pillan que lo tengo todo cogido con pinzas. Ahora, en esa inquietud de filosofar, en esa inquietud de estar enamorado de la sabiduría, en esa curiosidad infinita por las cosas de lo humano, más que de lo divino, también lo tengo que reconocer, me marcó mucho mi época de monaguillo, no me he recuperado todavía. Pues en la filosofía se habla de la autonomía personal. O sea, es muy importante que como adultos nos planteemos que tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, que con los demás. Hay un refrán muy bueno en Valencia que dice que els diners, els amics i els collons son per a les ocasions. Los amigos, el dinero y los cojones son para las ocasiones. Quiero decir, no está de más que para un mundo como el actual y para los retos de gran calado que tenemos por delante, que empecemos por presentarnos ante los otros con un trabajo hecho, con un trabajo intelectual, con un trabajo emocional y con un trabajo de coherencia. Porque supongo que también compartimos aquí el criterio de que lo que no puede ser es que en nuestros compromisos partidarios, sindicales y demás, a menudo, si se pudiera filmar lo que allí ocurre, la gente saldría corriendo por patas de esos supuestos agentes sociales que son las organizaciones políticas y sindicales, ¿no? Hay que aportar humanidad y hay que aportar capacidad en nuestro ámbito íntimo, que yo en este caso lo centro en el mundo de la intimidad, que es la individualidad, la pareja, la familia y las amistades nucleares. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Y si ahí ese trabajo no lo tenemos hecho, difícilmente podremos ser unos vecinos buenos, y no hablemos de unos buenos ciudadanos, ¿no? El ámbito de la comunidad, como veis, he puesto intimidad, autonomía y cuidado mutuo. Creo que son los acentos más importantes en ese ámbito. En el ámbito de la comunidad, yo creo que el vecindario tiene que pasar a ser una unidad política y económica y ecológica. O sea, los que peinamos canas donde peinamos canas, recordamos que cuando éramos críos, la calle era del vecindario. En la calle estaban los abuelos, estaban los críos. O sea, aquello era por necesidad, aquello era porque veníamos todavía de una vivencia más rural de las cosas, pero es que lo que no puede ser es que uno viva en un sitio y no conozca ni a los que viven y no encuentre en ese propio ámbito las cosas fundamentales para el buen vivir. Yo creo que eso es una cuestión pendiente, igual que creo que la administración que tiene que tener más poder y relevancia es la que está vinculada al territorio, a la ciudadanía, es decir, los ayuntamientos.
el vecindario tiene que ser, bueno, y eso no es que me lo he inventado yo, hay movimientos de recuperación de las ciudades que hablan de que esa es una gran cuestión pendiente. ¿Dónde se recicla? ¿Dónde se accede a los recursos básicos? ¿Dónde se producen los entornos de convivencia más significativos? El vecindario. También las agrupaciones de afinidad, el asociacionismo, creo que es el ámbito de lo comunitario, y ahí donde debe primar es el reconocimiento y la solidaridad, y lo que podemos llamar la familia extensa, ¿no? Y luego en el ámbito de la sociedad, que ahí yo considero que sobre todo derechos humanos y reciprocidad. En eso yo soy, entre comillas, liberal. Quiero decir que como yo soy cosmopolita, creo que tiene que haber unas reglas de juego mínimas para que todos nos sintamos ciudadanos. Y por lo tanto, si le metemos demasiados ingredientes, empezamos a distinguir entre nosotros y los otros, entre los que son de campo y los que son de ciudad. Y bueno, y lo que vengo a llamar sistemas urbanos, regionales, nacionales y globales. Creo que podemos estar de acuerdo que el hecho histórico de los estados, si le metemos la ecología y le metemos los derechos humanos, se tienen que ir diluyendo en otras configuraciones, ¿no? Que algo tan azaroso y absurdo como es quién ganó qué batalla y que por lo tanto la frontera de este lado es en mi pueblo y la del otro es la del otro pueblo, esas cosas. Y los ámbitos de implicación: la persona, la política y la economía. Creo que la persona tiene que trabajar su conciencia, su empatía y su coherencia. Es decir, tiene que reivindicar su capacidad y su necesidad de crítica, de pensamiento riguroso, de gestión de emociones, de hacerse cargo de ese universo hormonal, valorativo que son las emociones, y por supuesto de la coordinación de todo ello. He puesto un término que espero que no les espante, aunque claramente está formado por el concepto de pecado, la acepción de la impecabilidad. Para mí, sin embargo, es muy positiva, ¿no? O sea, ser impecable, procurar ser una persona que vale la pena, no un cachotrozo con ojos, un cachotrozo de carne con ojos. O sea, yo de verdad, yo anhelo encontrarme con pares, anhelo encontrarme con personas que son sobre todo buenos enemigos, y ya veremos si somos buenos amigos, pero personas que incluyan un saber estar y un saber ser, porque yo, por ejemplo, soy también profundamente pacifista. Tenemos que encontrar un modo de relacionar a los seres humanos que excluya la agresividad, que excluya la descalificación, y creo que en el ámbito de la persona es donde está el secreto, donde está el motor de todo eso. Luego, en el ámbito de la política, yo no pienso que la representación sea por sí un asunto ya periclitado. Es más, somos más seres humanos que nunca en la historia de la humanidad, y por lo tanto habrá múltiples niveles donde la representación será ineludible, pero donde ahora hay que marcar el acento, creo que son los espacios donde tenemos que ser protagonistas directos. Y claro, en este caso, hablando de política, yo reivindico mucho el asociacionismo. El asociacionismo es una cultura que está basada en objetivos. Bueno, hay asociaciones de todo tipo, pero a mí me interesa sobre todo el partir de la pluralidad y del consenso para hacer las cosas. Saben que los partidos políticos han evolucionado mucho también, pero vienen de tradiciones ideológicas, ¿no? De cosmovisiones de la sociedad que pueden servir para que las personas nos vayamos imaginando cómo sería el mundo y vayamos teniendo herramientas de análisis y de crítica, pero si hay un objeto complejo en este planeta es sobre todo lo social, el fenómeno humano, ¿no? Y pretender que una ideología, por muy sutil que sea, y yo por ejemplo considero que Marx es uno de los mayores pensadores del siglo XIX, y así nos va porque fue tan buen pensador que ha creado Iglesia. Y claro, también hay movimientos en el marxismo que son críticos, que no siguen las tradiciones sino ese aliento poderoso, pero yo estoy más por
porque la ideología no sea un asunto explícito, sino la ciudadanía cívica, la democracia radical. La democracia radical, algunos de ustedes conocerán que bueno, viene a decir que hay que considerar que el conflicto es consustancial a la condición humana, y sobre todo a la condición humana social, y que eso no hay que intentar eliminarlo. Lo que hay que intentar es gestionar procesos por los cuales un antagonista no sea necesariamente un adversario, o un adversario no sea un enemigo. Y luego el cosmopolitismo. Yo creo que por fin nos podemos reconocer como una única especie, y con todo el respeto a idiosincrasias, a culturas y tal, tiene que emerger ese sujeto cosmopolita, ¿no? Ese ser humano que se relaciona con el conjunto de su especie y con el conjunto de su mundo. Y en la economía creo que es donde hay mayores novedades. Nos hemos centrado mucho en decidir cómo se repartía el pastel, y yo comentaba hoy con Fito que... Bueno, contigo seguro que lo he comentado hace poco. Hoy hablaba con no sé quién, con un compañero que me encontraba antes, digo, ¿cómo es posible que hayamos caído en la concepción de que un sindicato es una organización de defensa de trabajadores por cuenta ajena? O sea, es la dignidad del trabajo lo que tenemos que reivindicar. Pero, siguiendo la dependencia de la senda, los sindicatos están por recuperar trabajadores que son autónomos, por recuperar cooperativismo. Y ahora tú vas a los sindicatos porque eres un trabajador por cuenta ajena. Y eso es un producto generado históricamente, y que además nos han cortado la hierba bajo los pies. Ahora nos han dicho, se acabó el chollo, y ríete tú del tema, de que podemos trabajar en la misma empresa, alcanzar mayores niveles de capacidad y retirarnos, y nos darán un reloj de oro. Todo eso se ha acabado. Ahora dicen que son los tiempos líquidos, y que como tú no te busques la vida, como tú no te asegures pensión privada, sanidad privada, educación privada, se acabó el café para todos. Eso tiene para mí como gran oportunidad que por fin nos podemos plantear una obviedad. La ciudadanía debería estar muy próxima a algo tan fundamental como es los medios de vida. Entonces, creo que hay que llegar a la democracia económica, que la democracia económica no es que el pueblo manda sobre los excedentes que producen las grandes empresas. La democracia económica es que la gente se ocupa de las actividades económicas. Yo siempre trabajo con el pluralismo, no estoy hablando en absolutos, no estoy hablando de que tiene que desaparecer empresas heterogestionadas, estoy hablando de que en lo fundamental es el momento en que nos tenemos que hacer cargo, porque vamos pro al marisco en el diagnóstico inicial, ¿no? Entonces, la economía del bien común, que puede ser un concepto genérico, pero también ustedes saben que es un diseño que creo que es muy apropiado para encauzar de una manera no ideológica de qué estamos hablando. Y bueno, y el tema de la sostenibilidad, ¿no? O sea, ya no es de recibo que yo produzco no sé qué cosa. Bueno, un paradigma, las cápsulas de café, las cápsulas de aluminio, ya el café viene de no se sabe dónde y tiene una mochila ecológica enorme, y ahora tranquilamente producen electrodomésticos que les metes cápsulas de café para tomarte un café. O sea, la contabilidad ecológica de eso es absolutamente indeseable. Entonces, claro, habrá cosas que van a tener que desaparecer. Y bueno, y el tema de la desmaterialización de la economía también yo lo encuentro obvio. Incluso lo que se ha denominado de crecimiento. Las personas tenemos derecho a la movilidad, lo que no tenemos derecho es a vehículo propio. En un mundo de más de 7.000 millones de seres humanos. Vamos a entrar, quiero hablar claro, voy a hacer planteamientos heterodoxos, y muchos de ellos basados en Eric Olin Wright, que es un sociólogo marxista analítico. Habría determinados marxistas que dirían que de marxista nada, porque no respeta los cánones, porque no respeta las esencias, pero bueno, él a sí mismo se sigue definiendo como marxista, porque considera que en algunos aspectos es fundamental el análisis marxista de la realidad.
y sobre todo de la vertiente analítica, la que está centrada en facilitar análisis y no en mantener categorías. Este hombre habla de la ciencia social emancipatoria, que es un constructo. Él dice que hay que hacer utopías realistas. No sé si han oído hablar del pensamiento disutópico. Hay gente que analiza las cuestiones sociales y políticas, pero se niega a tratar con planteamientos totalitarios desde el punto de vista intelectual. Son gente que se mueven en los regímenes que han existido realmente y cómo se pueden mejorar esos regímenes, ¿no? Hablan mucho de la democracia y hablan poco de utopías, por eso se llama disutópico, ¿no? Entonces, este hombre habla de que las ciencias sociales tienen una carga emancipatoria que estamos anulando. Quizá estaremos todos de acuerdo que cómo es posible que la sociología se haya reducido a llevar contabilidades sociales, cuando la sociología, ¿qué pasa con el análisis de la opresión y de la explotación desde las ciencias sociales? La economía, están domesticadas las ciencias sociales. Las ciencias sociales no son para nada como las ciencias naturales. No podemos comportarnos como si estuviéramos registrando las evoluciones de los elefantes en la sabana africana. Estamos hablando del mundo humano, ¿no? Entonces este hombre habla que, según criterios de deseabilidad, viabilidad y factibilidad, hay mucho que hacer y mucho que poner en común para buscar condiciones que deberían satisfacer las instituciones de una sociedad para que se pueda considerar social y políticamente justa. O sea, este hombre anima a que hay mucho trabajo por construir y mucho diálogo que desarrollar y estar menos centrados a la infinita crítica de un sistema que solo hay que tener un dedo de frente para darse cuenta que es injusto y depredador y altamente ineficiente, como es el capitalismo, y estar centrándonos en qué salidas damos a esta situación, que sean deseables desde el punto de vista de los valores, viables desde el punto de vista de las posibilidades y factibles desde el punto de vista del momento en el que nos encontremos. Argumentar que otro mundo es posible desarrollando una concepción científicamente fundada de instituciones alternativas viables. Científicamente fundada, hablando de ciencias sociales, no de ciencia fuerte, no planteamientos. Bien, el tío hace un estudio de las formas básicas de transformación, que creo que nos pondremos todos de acuerdo. Hay tres maneras de concebir las transformaciones sociales. Las rupturistas, que pretenden crear nuevas instituciones de poder social mediante una brusca ruptura con las formas y estructuras sociales existentes. Está ahí, es un modo en que las sociedades cambian. A mí un sociólogo que me gusta mucho, bueno, yo estudié filosofía, pero yo leo mucho más sociología que filosofía, me parece mucho más relevante. Y hay un sociólogo que se llama Boaventura da Sousa Santos, no sé si lo conocen ustedes, que el tío pega unos tollos de reflexión a determinados movimientos revolucionarios. Él habla de que los movimientos revolucionarios consideran que el problema está en la institución y los movimientos reformistas consideran que el problema está en la sociedad. Por eso no cambian el Estado, van creando adaptaciones porque el problema no está en el Estado. Pero él hace una lectura para mí bastante corrosiva, y es que dice que la experiencia generalizada de las revoluciones que en el mundo han sido, es que muy poco después de estabilizarse la revolución se vuelve en un sistema reformista. Y bueno, no quiero entrar en controversias, pero yo soy de los que no comprende esa revolución perfecta que dura toda la vida del líder de la revolución y que luego además se transmite por sangre, que es que la cuadratura del círculo, lo mejor de la república y lo mejor de la monarquía. Y eso no quita todos los logros que a través de revoluciones rupturistas se pueden conseguir. Luego están las transformaciones intersticiales, que es, bueno, dicho así con cierta alegría, pues el planteamiento de Toni Negri, ¿no? O sea, abandonemos el Estado, vamos a crear una sociedad paralela, vamos a salirnos de lo social a través de los intersticios que permite
los movimientos ocupas, los movimientos de vuelta a la naturaleza. Todo eso también forma parte de los procesos de transformación, pero igual que los movimientos violentos e institucionalizados tienen la semilla de la opresión, estos movimientos tienen la semilla de la infinita vulnerabilidad. Estamos acostumbrados a ver que se libera un centro social y se ocupa y empiezan a crearse sinergias entre los vecinos y los chavales y no sé cuánto y no sé menos, y el día menos pensado llega allí la policía y se lía a pegar bastonazos y salen. Yo conozco gente de aquí que lo está haciendo con suelo agrícola y están completamente vendidos porque un día ya no te llega el agua de riego y se acabó la milonga. Entonces, eso no quita que sean laboratorios muy necesarios para concebir cómo nos podemos transformar, ¿no? Que no todo puede ser puro reformismo. Y el tercer nivel de transformaciones sociales son las llamadas simbióticas, que ya les adelanto que corren el riesgo del reformismo, pero que son procesos que desde el sistema lo transforman cualitativamente. Y un ejemplo paradigmático podría ser el consenso de posguerra, como a través de lo que en algunas lecturas marxistas, como los cuadros después del horror de las dos guerras mundiales apostaron por las necesidades de la población de a pie y se le puso el cascabel al gato a los poderes fácticos y hubo pues un cambio desde el punto de vista sociológico notabilísimo. Si imaginamos las sociedades de los 45 a los 75 con cualquier otra cosa que hubo anteriormente, quiero decir, yo he renunciado ya a pelearme sobre si revolución o nada, sobre si abandonar esta sociedad corrupta o nada, o sobre si vamos a intentar cambiar el sistema desde dentro o nada. Este señor, además, lo que plantea es que un proyecto a largo plazo con perspectivas de éxito debería afrontar el complicado problema de combinar esas estrategias. Por eso este hombre habla de ciencias sociales emancipatorias, porque hay mucho que currar. Es más fácil defender tu verdad que arreglarte con otro que tiene otros matices. Y aquí también es heterodoxo al plantear que, en cuanto a la distribución, control y uso de los recursos económicos, hay tres ejes básicos que pueden ser el que representan los poderes fácticos, que llamaremos el capitalismo, que lo que representan las administraciones públicas, que es el estatismo, y lo que llamaríamos la sociedad civil, que aquí utiliza el término de socialismo. Aquí hace una acepción del socialismo como lo que potencia lo social, la sociedad, no la tradición, algunas de las tradiciones del pensamiento socialista, ¿no? Y dice algo tan curioso como: si por democracia entendemos la subordinación del poder estatal al poder social, el socialismo supondría la subordinación del poder económico al poder social. Aquí ya nos estamos saliendo un poco de la ortodoxia, pero quiero que lo planteen de un modo imaginativo, ¿no? El hombre este hace y yo hago una apuesta también firme por la sociedad civil. El auténtico protagonista del fenómeno social es la sociedad civil, no su institucionalización estatal, ni las cúpulas que entendemos ahora como las clases extractivas. Claro que todo hace, pero donde realmente hay que poner el acento y donde realmente hay que dar el protagonismo es en la sociedad civil. La sociedad civil entendida en un sentido laxo. Y además, este hombre y yo también estamos muy lejos de plantear las cuestiones polarizadas entre buenos y malos, ángeles y demonios. La sociedad civil tiene un montón de contradicciones y de riesgos también. Pero es el sujeto contemporáneo para la nueva política, para el nuevo mundo que buscamos. Y por lo tanto hay que buscar cómo realizar canales institucionales que permitan al poder enraizado en las asociaciones voluntarias de la sociedad civil el incremento del poder social, sobre la forma en que el poder estatal condiciona la actividad económica y sobre la forma en la que el poder económico configura la actividad económica. Y también en un tercer sentido, en el que la sociedad civil emerja como el sujeto político.
Bueno, esto es un esquemita sencillo, como ven, le podemos poner todas las flechas que queramos al poder económico, al poder estatal y a la sociedad civil. Una ficción que nos vende el capitalismo neoliberal es que el poder estatal no tiene nada que ver con el poder político, lo cual, pues, autores como Polanyi y otras tradiciones discuten con toda solvencia, ¿no? O sea, no es economía, es política. O sea, que las transnacionales se hayan externalizado de los estados soberanos son decisiones políticas lo que permiten esas cosas. Lo mismo que son decisiones políticas lo que permiten que haya libertad de movimiento de capitales y mercancías y no de seres humanos. O sea que ya sabemos, ¿no? El discurso hegemónico es el que decide lo que se ilumina, lo que se oculta y lo que significan las cosas, ¿no? Pero, bueno, supongo que estaríamos todos de acuerdo que entre estos tres polos hay múltiples influencias no equivalentes en distintos contextos históricos y en distintas sociedades, pero que son los tres ejes, ¿no?, de la dinámica socioeconómica. Este hombre, dentro de su planteamiento ecléctico, dice que hay que considerar las muy distintas maneras en que la sociedad civil se puede ir expandiendo. Y el primer planteamiento que hace es lo que se podría llamar el capitalismo social. Un ejemplo de capitalismo social extremo. El otro día leía que no sé qué filántropa en Estados Unidos, multimillonaria, compra superficies enormes de selva para asegurar que no van a ser intervenidas. Y bueno, podemos tener múltiples ejemplos. Bueno, por ejemplo, hay un emprendedor, el emprendedor social más famoso del mundo, que es Mohamed Yuni, que es el que se llama el banquero de los pobres. Este hombre es multimillonario, no es que es Gandhi, ¿no? Pero este hombre generó dentro del sistema un sistema de un servicio de microcréditos que ha sido una auténtica revolución dentro del sistema. Revolución en el sentido de que ha roto la ficción de que los intocables están en el mundo para penar por lo mal que se lo han hecho en reencarnaciones anteriores, y que las mujeres son los intocables de los hombres intocables. El tío ha demostrado que con microcréditos, aparte de cuestiones que nosotros valoramos mucho, el tío consiguió una ratio de morosidad inferior a la banca convencional, que se dice pronto. Entonces, una de las cosas que existen en la sociedad y que hay que atender es las posibilidades del propio sistema hegemónico para facilitar movimientos de empoderamiento de la sociedad civil. A esto hay que echarle muchas ganas, yo lo reconozco, ¿no? Hay fenómenos de ese tipo, ¿no? Pero claro, que la sociedad civil incida sobre el poder político, pero que no pierda el poder, sobre el poder económico, pero que el poder económico no pierda el control sobre los medios de producción y que el Estado esté ahí simplemente para garantizar la paz social, para mí es mucho confiar, pero lo pongo sobre la mesa. Una vía capitalista mucho más social es lo que llamamos la socialdemocracia. La socialdemocracia no se relaciona de manera directa con el poder económico para influirlo, sino que se relaciona a través del poder estatal. Y ya sabéis que en esta concepción todavía vigente de lo estatal, pues está la atrocidad de que la gente obtiene derechos y pensiones en su condición de trabajador. ¿Por qué? Porque el Estado lo que hace es gravar con impuestos las actividades económicas fundamentalmente privadas y luego redistribuirlas. Bueno, eso, ahora hay mucha gente que va llorando por las esquinas porque no vivimos como en los años 90. Y eso para determinada gente es un imaginario de emancipación. Luego, ya más cerca de mi sensibilidad, está el socialismo estatista, lo cual todos conocemos en su figura clásica, que es que se supone que ese sujeto revolucionario que es el pueblo, a través del poder estatal, es el que decide
qué asignación se hace de los recursos de todo orden, y el poder económico está claramente condicionado. Hay un tío que se llama Castoriadis, que fue el que creó el concepto de capitalismo de Estado, hablando de los países de socialismo real. Decía que en realidad lo que se ha trasladado es de los poderes fácticos a los poderes burocráticos el control sobre los medios de producción, y que por supuesto es probable que a lo mejor alguno de ustedes me demostraría que en muchos aspectos pues el régimen castrista ha conseguido la emancipación de las capas populares a través de un partido único, un gobierno único frente a poderes fácticos. Y yo estoy dispuesto a creérmelo. Pero cada sistema tiene su riesgo y tiene sus lacras, porque todo lo que se ha dado en la historia de la humanidad ya no es virgen. Ni los de Podemos son vírgenes ya. Luego está la democracia asociativa, como diseños. El hombre plantea cinco maneras, ¿no?, de conseguir aumentar el empoderamiento de la sociedad civil. Las asociaciones colectivas de la sociedad civil participan directamente en diversos tipos de actividades gubernamentales junto a las agencias estatales. Esto se parece bastante pues, a lo que podríamos considerar el sistema en los estados nórdicos, ¿no?, donde hay un fuerte desarrollo del asociacionismo, y donde la economía, aunque sigue reconociendo el poder de lo privado sobre la gestión de los recursos, está influenciada por la sociedad civil y por el Estado de un modo que nosotros que vivimos en Españistán ya nos gustaría, ¿no? Y luego está mi prefe. Yo comparto con este pensador que es ilusorio en este momento de la historia de la humanidad creer que el Estado se debe disolver. El Estado, como por ejemplo nos deja muy claro los análisis marxistas, es una herramienta que para nada es neutra, es una herramienta que quienes controlan la sociedad utilizan a su gusto y con una ley del embudo cada vez más extrema, pero pretender que la sociedad civil se va a emancipar y van a desaparecer las élites extractivas y van a desaparecer las élites burocracias y nos vamos a dar la mano y un abrazo con sabor venezolano, yo creo a estas alturas de la película, aunque les debo reconocer que es mi tradición de pensamiento. Yo soy, si me tengo que definir de alguna manera, vengo de la tradición libertaria y anarquista, pero pues más cerca del municipalismo libertario y de planteamientos pluralistas que de todo lo que suene a institución es corrupto, ¿no? Entonces, la economía social, en la que hay tal nivel de empoderamiento por parte de la sociedad civil que el poder económico convencional y el poder estatal tienen un papel secundario, y que por fin la sociedad libre de la disciplina de la maximización del beneficio, y eso tampoco es que hay que inventarlo, el tercer sector, toda la economía social está centrada en la dignidad del trabajo, no en la obtención de plusvalías. Y bueno, hay estudios de la muy reaccionaria Unión Europea que demuestran que las cooperativas son mucho más eficientes que las empresas convencionales para resistir la crisis, son mucho más flexibles que las empresas convencionales, porque quienes mandan y quienes trabajan suelen ser casi siempre las mismas personas, y por lo tanto, si hay que tomar decisiones empresariales o decisiones laborales, pueden pasar de hacer carpintería en aluminio a hacer ascensores de una manera muy rápida, porque las decisiones están mucho más próximas, son más intensivas en puestos de trabajo, y como sé de un ejemplo de una cooperativa de transportistas aquí en la isla, pues en vez de tirar socios, lo que han hecho es trabajar menos y trabajar todos. O sea que no es que estamos hablando de un mundo que tiene que llegar, estamos hablando de un mundo que está ahí. Yo, por ejemplo, y lo digo sin problemas, creo que lo más ambicioso que se ha propuesto en las últimas elecciones es la propuesta de Izquierda Unida de trabajo garantizado.
Y trabajo garantizado no desde el punto de vista del Estado como el que da el trabajo, sino del Estado como es el que paga el trabajo. Y que hablamos de que sociedades sin ánimo de lucro, entidades sin ánimo de lucro, pondrían en pie todo ese conjunto de actividades que son necesarias y que nadie está haciendo sin ánimo de lucro y sin que sea el Estado el que gestiona, porque ya sabemos los riesgos del estatismo, ¿no? Y para terminar, y para consuelo, pero no solo por eso, me despido con una frase de Margaret Mead, una antropóloga, que dice: nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Y bien, con esto termino mi exposición y estoy abierto a los borrazos o a las puestas